algunas cuestiones de lo que quiero comentar que creo que son importantes para contextualizar la charla, ¿vale? Para saber, después cuando vayamos a hablar de los sindicatos, sepáis desde qué punto y después de una situación ya muy deteriorada y sin que se den atisbos de contestación continental cuando la confrontación es continental. Bien, como se observa todos los días, esto es continuo, la política económica, todos sabemos que está dominada por Bruselas y las decisiones en política económica, daos cuenta de lo que estoy diciendo, sí, pues bueno, eso lo conocemos, no, pero tiene su carga. Y las decisiones en política económica las dicta el BCE, el Banco Central Europeo. Esto, cuando entremos en la charla, veréis que estas decisiones han erosionado fuertemente el papel de los sindicatos. Porque como veremos después, el papel de los sindicatos es también plantear la economía del país, ¿vale? Ya lo veremos posteriormente. Bien, las directrices, estas directrices que están emanando de Bruselas son comunes y son para aplicarlas en los 28. A través de reformas, evidentemente. A una nación le costará más, a otra nación le costará menos aceptar esas reformas. Estas reformas afectan al conjunto de los trabajadores europeos. Estas medidas empiezan por parcas leyes y sin peso para los contratos de trabajo, ¿vale? En especial para el tema del despido. El despido lo que pretenden hacer es que sea prácticamente gratuito, ¿vale? Descentralizar la negociación colectiva, liquidarla en cierta medida. Moderación salarial, mejor congelación que moderación, ¿vale? Y me vas a decir, no va a parar. Y me va a decir, ¿por qué? Pues porque después de cuando vengan estas elecciones, este nuevo teatro, para mí, yo respeto todas las opiniones, pero para mí es un teatro de vanidades, cuando vengan las próximas elecciones y por fin se conforme lo que yo pienso que se va a conformar, salvo que me equivoque, y me gustaría equivocarme, la gran coalición, eso va a ser un auténtico rodillo en el cual no solamente nos van a quitar más derechos, nos van a restringir más el salario, sino que van a dejar absolutamente todo laminado. Y lo vamos a ver ahora cuando entre en los temas de Francia, sin entrar aún todavía en los análisis de los sindicatos. Es, digamos, unos entrantes políticos que automáticamente van ligados a la situación de los sindicatos, precisamente por eso. Precisamente por eso se permiten estas barbaridades. Bien. Y además, unas reformas drásticas en cuanto al desempleo, a la percepción del desempleo. Más trabas, más trabas. Esto considero yo que están elaborando unas grandes bolsas expulsadas del proceso productivo de nuestra clase, en la cual lo que pretenden es que se viva precisamente con esas bolsas ingentes de pobreza, de miseria en nuestra clase. Y que una parte de nuestra clase, aquella que tiene trabajo, mire, haga así, pero vuelva la cabeza. Porque hay un encefalograma plano. No hay ideología política en nuestra clase, más que lamentablemente unas primeras líneas y bastante erosionadas. Bien, después la confirmación de una gran reestructuración europea a la fuerza de trabajo, a las fuerzas de todo el trabajo europeo, respaldadas con firmeza, con mucha firmeza,
por la nueva gobernanza de Bruselas y los chicos de la pasta, el Banco Central Europeo. Precisamente, esto es importante, la no existencia de una visión estratégica en línea con los tiempos que vivimos pesa como el plomo en los fracasos sindicales y políticos. No se está viendo lo que está ocurriendo, y el que lo ve y lo puede analizar y lo puede expulsar quiero decir, o afirmar en cualquier sitio, no lo hace. No lo hace con claridad. Bien, en estas coordenadas que acabamos de explicar, la burguesía se mueve feliz como el pez a nivel continental. No se puede decir lo mismo de nuestra clase. No nos movemos como un pez, ellos sí. Y esto no es porque tengan dinero, porque tengan poder, porque tengan las armas, porque tengan el ejército, porque tengan la policía, porque tengan las fuerzas de operaciones secretas, porque tengan todo. No. Esto ocurre porque nuestra clase no acaba de subir a este escenario político, quizá por muchas cosas. Bien. Entramos en el tema de lo que os comentaba antes de Francia. La ministra del Trabajo ha presentado al gobierno francés una modificación importante en lo que podría ser el estatuto de los trabajadores franceses, que no se llama así, que se llama el Código de Trabajo francés. Bien, estos aspectos que ha presentado la ministra de Trabajo plantean fundamentalmente lo que hemos dicho antes, pero estos hablan de los horarios, hablan de la jornada. En Francia sabéis que tienen 35 horas, hablan de la jornada, hablan de las normas de los despidos, que eso sí que lo hemos dicho antes, y alguna cosa más que va relacionada con la pérdida de poder de los sindicatos dentro de las empresas. Que la empresa pueda ella misma promover una asamblea decisoria con votación a los trabajadores y tal. Esto es ya la perdición. Esto ya es la perdición. Bien. ¿Quién saldrá beneficiado? Pues yo creo que no es necesario decirlo. La patronal. Eso está clarísimo. Y las grandes empresas, que son las que controlan todo este asunto. Lo que he dicho antes, el Código de Trabajo francés es un código complejo y bien pertrechado para los trabajadores. ¿Está claro? El objetivo es demolerlo. Bien. Debemos de ser conscientes, esto es importante también, que la reestructuración europea en las relaciones de trabajo se abre paso y se impone en todo el continente. Esto que voy a decir también es importante. El hacer una lectura, como se está haciendo ahora, el hacer una lectura puramente electoral del diseño europeo de las reformas, es otra ilusión, compañeros. Repito otra vez. El hacer una lectura puramente electoral del diseño europeo de las reformas es otra ilusión. Y la ilusión de hacer frente a la reforma por vías nacionales en simbiosis con la política parlamentaria es una ilusión perdedora. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho anteriormente, que aquí manda Bruselas en las cuestiones político-económicas, y quien dictamina es el Banco Central Europeo, una vez conocido evidentemente el tema, desde Bruselas. Y ya os acordáis, de aquella vez que hicimos la definición de los consejos, de tal, de las cosas, de cuántos eran los que controlaban el tinglao en todo el aparato europeo, 50 y tantas personas, ¿vale?
Y luego dicen que los que nos hemos guiado por centralismo dicen que estábamos viviendo en las antípodas. Por favor, eso ya no es moderno, tiene que haber... Ellos son los más centralistas del mundo y encima su centralismo no es democrático, es unipersonal y de un grupo dirigente que además no sabemos a quién sirven. El grupo de esos 55 no sirven todos a los mismos grupos, que esa es otra asunto. Bien, viendo esta situación, deberemos entender que deberían los sindicatos, como organizaciones sindicales que deben velar por que los trabajadores vivan en condiciones, disputen la plusvalía, etcétera, 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 no lo hacen. Tampoco las organizaciones sindicales actuales, y ahora entramos, no actúan con eficacia, tanto a nivel estatal como continental, haciendo una salvedad de que estoy hablando de los sindicatos mayoritarios, o lo que se conoce como sindicatos mayoritarios, que no son tan mayoritarios. Os voy a dar un dato. La CGT francesa, la todopoderosa que se llama CGT francesa, que de hecho lo es en tema de convocatorias junto con Fuerza Obrera, etcétera, etcétera, pero eso es por otras cuestiones. La gente va por otras cuestiones, conciencia colectiva de Francia, de lo tal, de lo que ha luchado, es otra película. Esa gente, viendo estas cosas, debían ser más eficaces para mejorar las condiciones de nuestra clase, ¿no? Bien, esto no solamente lo deben hacer los sindicatos, deben hacer más. Deben encauzar la acción de los trabajadores a una transformación del conjunto de la sociedad. Si no, los sindicatos se quedan cojos. Los sindicatos tienen que transformar la sociedad. Ayudar a transformar la sociedad. Estas organizaciones son las que deben hacerse cargo de la organización del trabajo e influir en los medios de producción, o al menos intentarlo. E intentarlo con vehemencia y no dejar en manos de otros la organización del trabajo y todo lo que deriva de ello. Ahora entronco con lo que decíamos anteriormente. Y además, intentar, a la vez de todo lo que hemos dicho, influir con decisión en la economía. ¿Cómo van ahora a hacer eso si ya la economía no depende de una sola nación, ni de un parlamento, ni de una política? Emana de otro centro y es para todo el continente. La defensa debería de ser continental. Bien. Yo creo que si no se hacen estas cosas, al cargo de la organización del trabajo, ¿no? intentar con vehemencia tratar de conseguir la organización del trabajo, esto es fundamental para el futuro de una sociedad socialista. Depende en gran medida el desarrollo autónomo de los sindicatos obreros. Repito otra vez, desarrollo autónomo de los sindicatos obreros. Pero la realidad es tozuda. Y la trayectoria seguida por los sindicatos occidentales o europeos, que da igual, no ha correspondido a las expectativas puestas en ellos por una parte importante de la clase trabajadora. En cualquier caso, no hay que olvidar, no se puede ser simplista, que las diferencias que separan a los movimientos sindicales de cada país occidental está claro. No obstante, ante la situación que se padece, se deberían llegar a puntos comunes, ¿no? Los sindicatos que hay en las diferentes naciones.
Y alguno me podría decir aquí, me podría decir, bien, ya está la CES. La CES es un nido aún más elevado de burocracia, como no veremos aquí porque no se trataba de analizar la CES sino los sindicatos europeos, pero como la CES es un punto más alto, pues imagínate, es la que coordina todos los sindicatos. Bien. Como digo, la situación es la que todos conocemos y se deberían llegar a puntos comunes. A la postre, todos somos de la misma clase. Y los sindicatos que se autocalifican de clase deberían de defender no solamente a la clase nacional, sino a la clase continental, ya que estamos inmersos en la formación del imperio europeo, donde las viejas potencias se van a unificar. Con lo cual, está muy claro. Bien. Se han solidificado. Vuelvo a repetir una vez que me estoy refiriendo continuamente a los sindicatos. En este caso aquí, en este estado, me estaría refiriendo en concreto a comisiones y a UGT. Bien. Se han solidificado como instituciones poco dinámicas, muy burocratizadas y centralizadas. ¿Veis? El tema de la centralización. Bien. Pero estos, en vez de impulsar, amortiguan los impulsos que se generan en la base del sistema productivo. ¿Qué quiere decir que amortiguan los impulsos? Amortiguan huelgas, amortiguan luchas, diciendo, hombre, por favor, pero sabes, en el frío que hace afuera, no sé qué, no sé cuánta, date cuenta que esto... No. No obstante, no quiero poner todo en la balanza negativa, que no hay que poner todo en la balanza negativa porque hay en la positiva. No obstante, se han registrado algunas luchas sindicales de cierto interés, no solamente en este estado, sino en Europa. Bien, yo creo que un movimiento sindical dedicado con vehemencia a la lucha salarial, no se me diga automáticamente, ¿vas por el planteamiento economicista? No voy por el planteamiento economicista. Es una disputa de la plusvalía que producimos. Bien, insisto, un movimiento sindical dedicado con vehemencia a la lucha salarial por el aumento del empleo y su estabilidad, con la reducción o el intento de la reducción de los ritmos de trabajo o la disminución de la jornada, no os quepa la menor duda que crea grandes expectativas en el conjunto de la clase obrera. Evidentemente, esto debe también alcanzar otras problemáticas políticas, para forjar una conciencia más elevada en trabajadores y trabajadoras, no solamente del conjunto de este Estado, sino del continente, porque dentro de poquito vamos a tener que hablar ya en estos temas. Sin embargo, el movimiento sindical europeo, siempre a mi modo de ver, no es un análisis de bola pluma. Esto es un trabajo de mucho darle. Claro, no se puede aquí, porque te pegarías aquí 6 horas planteando historias, ¿no? Tienes que comprimir y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, insisto, el movimiento sindical europeo, a mi modo de ver, no es una expresión exclusiva de la clase trabajadora y de las hombres, pues no lo es. Los sindicatos, además de manifestar intereses diversos de diferentes sectores de la clase trabajadora, y esto, lo que voy a decir ahora es lo grave, hacen valer los intereses de un grupo social diferente a los de los trabajadores que está dentro de los trabajadores, la burocracia sindical. Este grupo permanece al margen de la explotación y liga su suerte al mantenimiento de las condiciones sine qua non en la cual es lo que es él. Recordad que al principio de derecho decía desarrollo autónomo de los sindicatos. Yo tengo un amigo que dice la papelina es peligrosa.
porque si pides, hablo de subvención, la papelina es peligrosa porque si pides la papelina, después te adecuas a la papelina y cuando te adecuas a la papelina dices, si la quieres tienes que bajar el listón. Bien, eso es un símil, no sé si muy acertado, pero ahí está, ¿no? Son un grupo reducido dentro de la afiliación, pero ocupan puestos de responsabilidad grande y toman las decisiones más importantes. Lo hacen con cierto margen de autonomía. No son tontos, sin pasar totalmente de la afiliación, ya que los necesitan. Buscan el punto de unión entre sus intereses particulares de burocracia y los intereses más elementales, digo, de nuestra clase, o que manifiesten los afiliados. Cualquier tontería. Están. No, eso no es así. No debes alimentar eso. Debes elevar, como hemos dicho anteriormente, pero sin embargo eso les viene muy bien. Los sindicatos que predominan en Europa son un marco favorable para el desarrollo de un gran aparato burocrático. Muy voluminoso y muy escalonado. La cúspide, lo que podría ser la ejecutiva confederal de la UGT o de comisiones, atesora un poder inmenso de decisión. Inmenso. Mientras muchas veces dicen que se discutan en las fábricas las acciones que se van a cometer, estas cosas, tal, cuando eso se está discutiendo en la fábrica, ellos ya lo tienen pactado. ¿Qué hacen? Bueno, pues ahí exponer a la afiliación, no, al revés, exponer a los cuadros intermedios a la afiliación y decirles, no, ves qué democráticos somos, tal igual, en fin, los cuadros intermedios que también suelen ser la espina dorsal de ese aparato que funciona en la cúspide y que tiene intereses diferentes a los de las fábricas. Intereses particulares, como os he dicho antes. Bien, la extensión de la actividad de los sindicatos. Ha habido una extensión terrible. La centralización de la negociación, en vez de recordar, los que seáis un poco más mayores al principio, cuando se iniciaba el sindicalismo en este glorioso estado, las cosas eran asamblearias, es como deben de ser. Y ahí se recogían las inquietudes de los trabajadores y se llevaban donde fuera y se defendían hasta las últimas consecuencias. Y si había alguna propuesta se volvía a bajar, etcétera, etcétera. Eso se ha terminado con estas direcciones. Centralizan la negociación, hacen negociaciones con el gobierno, que muchas veces no te enteras que han estado negociando, como os he dicho antes, y luego aceptan algunas cuestiones que después las explican en las fábricas, como el tema de la regulación de la huelga, que no han sido muy beligerantes ni lo son, y en el tema de las pensiones, que incluso lo han alimentado. No solamente estos sindicatos de UGT y comisiones, el resto de los sindicatos en el continente europeo, los mayoritarios. Entonces, todo este tipo de cuestiones han hecho, y esto es lo preocupante, fuertes y autónomas a las burocracias, acrecentándose una barbaridad la subordinación de las bases. Por lo que sea, el miedo, la poca capacidad teórica, lo que sea, los tienen en el bolsillo. Eso os lo puedo decir bien yo. Los tienen en el bolsillo. Hay que constatar, porque es real, que durante esta crisis y la prolongación que sin duda vamos a sufrir, la ofensiva sin medida, es sin medida, de las políticas neoliberales encabezadas por el Fondo Monetario Internacional, y no digo nada, las negociaciones de los tratados transatlánticos, esto ha hecho una merma
pero una merma total lo estamos viendo en las iniciativas de las direcciones de los grandes sindicatos, con todo lo que está ocurriendo. Y no rompen una caña cuando habría que romper media docena de cañares, no de cañas, de cañares. Bien, entonces se ha notado esa merma. Y por supuesto, además de que te mermas en las iniciativas, se han tensionado las relaciones con los gobiernos, no solamente estos sindicatos, sino en el resto de Europa, ya que algunos gobiernos, no sindicatos, han lanzado auténticas ofensivas contra los sindicatos para liquidarlos. El gobierno Hollande, a su cabeza Valls, hijo de migrantes políticos españoles, pues es un bandido. La patronal está diciendo, porque Valls está apoyando lo que está haciendo la ministra de Trabajo. ¿Sabéis lo que está diciendo la patronal en Francia? Salvemos al soldado Valls. Más claro, agua y en botella. Bien, entonces, eso precisamente lo han hecho con el objetivo, no esto último, sino lo que os estoy diciendo, han sufrido, algunos sindicatos han estado a punto hasta incluso desaparecer. Ha habido ciertas presiones en Francia al respecto, si no, mirad cómo ha quedado la CGT francesa, tiene 6 cifras, cuando ha tenido millones de afiliados a la CGT. Bien, algo tiene que ver todo esto que estoy diciendo, además seguro. Estamos viendo que los sindicatos europeos por separado no logran dar respuesta por su actual acción sindical. No dan respuesta ni a la crisis económica ni a los problemas que la acompañan. Aumento de la edad de jubilación, merma en salarios y pensiones, altos índices de paro estructural, despidos masivos y más baratos hasta llegar a ser gratis, aumento del control de las gerencias. Hay un aumento del control de las gerencias horripilante. Además de eso, aumento de las gerencias, desmesurado aumento de los ritmos de trabajo, desmantelamiento de la sanidad, privatizaciones un montón, liquidación o con muchos visos de también liquidar la enseñanza. Pérdida, en definitiva, una gran pérdida de derechos conquistados a lo largo de varias décadas. Reconocer esto y tratar de enmendarlo es hacer autocrítica, compañeros. Y la autocrítica no es signo de debilidad, es signo de grandeza. Bien, con esto, ni mucho menos, no estoy diciendo que los sindicatos en Europa no sean necesarios, ni mucho menos. Ya lo he dicho anteriormente. Estoy hablando de sus errores, de sus carencias y, por supuesto, el interés que tiene que tener nuestra clase reflexionar sobre todo esto. Sobre todo esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Además es sencillo. La clase trabajadora seguirá siendo el sujeto social de la transformación en tanto en cuanto la reproducción material de todo dependa de ella, en tanto en cuanto no se pueda prescindir de ella por la clase dominante. Es así de sencillo. Es tan fácil como entender que tenemos un poder increíble y no lo sabemos ejercer. Nos necesitan, porque si no nos necesitaran, hace tiempo ya que nos hubieran liquidado. Con lo cual, en ese proceso de decir tú me necesitas a mí, yo a ti no te necesito porque tú eres un parásito, en ese proceso es donde debemos incidir. Porque precisamente somos una clase que no pueden prescindir de nosotros.
se pararía el mundo. Bien. Así pues, por esta cuestión, los trabajadores no pueden dejar nunca de rebelarse contra las condiciones que nos están imponiendo, que están haciendo insoportable las condiciones de vida de un montón de gente de nuestra clase. Y si alguien piensa que él está en un oasis pertrechado de palmeras, de agua y de miel, porque está trabajando en una empresa que gana 1.800 o 2.000 euros, ¿verdad?, que me permita decirle que está francamente equivocado y que es un iluso, con todos los respetos. Por favor, esto está clarísimo. Por lo tanto, el desafío que hoy tienen las organizaciones sindicales en Occidente es de un calibre desconocido, no solo por su tamaño, sino por las condiciones político-sindicales referenciadas anteriormente. Si esto que he contado o estoy contando, que es la realidad, no fuera esa realidad y fuera una realidad tangiblemente más sustanciosa para nosotros, no os quepa la menor duda que no serían esos sindicatos que estamos ahora criticando, serían otros sindicatos que quizá también tendríamos que criticar, como veremos al final. Bien. Jamás nuestra clase debe dejar en manos de nadie nada. Nuestra clase es lo suficientemente inteligente, hábil, y si no, que estudie y lo haga, para entender precisamente todos los procesos políticos que se están dando, no solamente en este país, sino en todo el mundo. Hasta hace muy poquito, hasta hace unos años, he estado trabajando en la OPE, antes en otras empresas. A mí no me ha tocado ninguna varita y me ha iluminado aquí, ni nada. Yo solo, que creo que es lo que debemos hacer, recordar, organización autónoma, propia de nuestra clase. Bien, porque aún podemos, porque aún lo necesitan, porque aún hoy todo que se produce pasa por estas y por las vuestras. Cuando no seamos imprescindibles, lo digo yo, que nos laminarán y harán, yo qué sé, pienso, yo qué sé, ¿vale? O galletas, yo qué sé. Vale, eso lo tengo súper claro también. Es porque nos necesitan, sino de qué. Y nos necesitan tener un poquito enjauladitos, bastante enjauladitos, y para eso, esos sindicatos que debían abrir la puerta de la jaula, lo que hacen es echar otro candado, que no se dan cuenta que después se ponen contra de ellos. Bien, por eso decía que el desafío que tienen hoy es las organizaciones. Nosotros, imagínate, es de un calibre francamente desconocido. Como decía, no por su tamaño, sino por las condiciones que ha habido, ¿no? Y por el desgaste que sufre la clase trabajadora en todos sus derechos. Se desanima la clase cuando ve que no consigue nada, y encima los que dicen que la dirigen la llevan de facto a un precipicio. No, por Dios. Bien, todas las cuestiones que se están planteando aquí intentan corregir la actual situación. No buscan el decir, tú, yo soy más hábil que tú. No. Estas cuestiones plantean intentar corregir la actual situación. Y solo la reflexión y la autocrítica, bueno, son más cosas. La reflexión y la autocrítica pueden ser una de las medidas con un buen comienzo. En el fondo, compañeros, de lo que se trata es de una tarea colectiva por un sindicalismo más vivo, más audaz, más unitario, más democrático y más combativo. Yo entiendo que siendo así, vamos, debería ser así, pero luchar porque sea así, el sindicalismo
debe de tensar, en medida de sus posibilidades, evidentemente, debe de tensar las fuerzas a su alcance, reorientando, entiendo yo, ya lo hemos dicho antes, pero me gusta repetirlo esto, una estrategia de unidad y firmeza. Venga, compadre. Y firmeza, modificando discursos y mensajes. Hay que modificar discursos y mensajes, fortaleciendo sus tendencias más críticas y regenerándose con nuevas energías sociales que vivan el día a día, no que estén separados por completo en una atalaya y que no entiendan ni lo que es la explotación ni lo que es vivir mal. Bien. Así pues, como os decía, en esta línea de oposición, esta línea debe ser, desde mi punto de vista, oposición, confrontación, movilización, que es lo mismo. Bueno, rechazo intransigente a la ofensiva neoliberal, que de hecho se está haciendo. Estos y algunos más han de ser los lemas del sindicalismo de hoy, entiendo yo. Esto sería un aspecto, pero esto solo no es suficiente. Esto solo no es suficiente. Y os diré por qué. Cuando os he dicho hay que criticar, incluso habría que criticar a aquellos que teóricamente estaban trabajando en pos de lo que ellos pretendían que era algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por sí sola la organización sindical no garantiza la independencia de nuestra clase. Ya sé que esto es un plato que no es de gusto, pero es así. Sindicatos fuertes en el terreno reivindicativo pueden ser vehículos de la política social imperialista. Y de eso ya se han dado casos. Lo fueron en el pasado al servicio de los Estados nacionales, lo son hoy y lo serán mañana al servicio del imperialismo europeo. Si no somos capaces de tratar de modificar estas cuestiones. En las batallas que se darán de la nueva fase estratégica, dos cosas creo que se deben de tener en cuenta. Una es la cimentación de un partido internacionalista que siga estas orientaciones o estas orientaciones, las orientaciones que sean pertinentes, pero más o menos en esta línea. Y lo otro es movilizarse para organizar o ser portavoces de la exigencia de organizar la fuerza asalariada continental en un sindicato europeo. Desde mi punto de vista, es hoy una de las acciones sindicales más importantes para la defensa y la unidad de nuestra clase. Yo creo que es una cosa evidentemente complicada, pero todo es complicado cuando se nace, cuando se empiezan a hacer las cosas. Esto tenía que haber estado construido ya por los sindicatos mayoritarios. Sí, claro, han construido una cosa que se llama la CES, que hace a la vez de coordinadora de todos los sindicatos, pero eso no representa los intereses de nuestra clase de ninguna de las maneras. Van por otro lado. Es un estadio más alto de burocracia sindical. Entonces yo no estoy diciendo que tengamos una situación, volveré después al otro tema, a la cuestión del Partido Internacionalista. Tenemos una situación que si no caminamos en esa línea, porque ellos, recordar que hemos dicho que se mueven cual pez en el agua a nivel continental, nosotros debemos de hacer lo mismo.
Las cosas cuando andan en un principio andan poquito a poco, pero después cogen forma. Yo no veo otra defensa de clase más que esa, ¿eh? A una agresión continental, una defensa continental. Bien. Como os decía, cementar el partido internacionalista en los lugares de trabajo, en las metrópolis imperialistas, es una labor incuestionable. Tratando con ello no de echarte nada al bolsillo políticamente, no, absolutamente nada. Tratando con ello de dar un instrumento de emancipación a nuestra clase, capaz y duradero, sin mitos ni condicionamientos ideológicos, a la que está sometida ahora nuestra clase, a unos condicionamientos ideológicos de la hostia, tanto en cuestión política, porque suelen ser teatros de vanidades, como en la cuestión sindical, porque se puede plantear hasta de clientelismo, porque si va allí una sección sindical sometida a plantear cosas en línea que no encaje con lo que dice la dirección, va a tener mala historia, porque ha dicho una sección sindical sometida. Si es una sección sindical no sometida, representa a sus trabajadores bien, esos son embriones de lo que yo estoy diciendo, embriones de algo más fuerte y de embriones de una línea político-sindical que hoy nuestra clase no la tiene y que es necesario que la tenga. Yo iba a decir anteriormente algunas cuestiones relacionadas con la CES, pero no me parece, porque igual se me interpreta mal, ¿no? Y me dice, joder, este tío es un poco sectario. No, yo voy a resumir, tenía aquí unas cosas de la CES, pero voy a resumir. Para mí la CES es un cadáver político que hoy no sirve absolutamente nada para nuestra clase. ¿Qué oís vosotros de la CES? ¿Qué se oye aquí de estos sindicatos todopoderosos que no sé si han bajado ya a las 6 cifras o qué, comisiones creo que sí? Pero si tenéis un filón de cosas para estar movilizando todos los días, precisamente eso, el poder, no se resuelve en las pantomimas del Parlamento. El poder se resuelve donde se ha resuelto siempre, en la calle. La calle es poder. Se me podrá decir, ¿eres excesivamente optimista? No. Yo sé cómo está nuestra clase, yo sé que nuestra clase no está como debería estar, pero yo no renuncio a seguir combatiendo porque sé que nuestra clase tiene un potencial revolucionario y un potencial de cambio. ¿Por qué? Porque sufre continuamente y diariamente, horariamente y minuto y segundo la explotación capitalista. Y eso cada vez va a ser peor. Se va a acabar, ya lo dijo Mario Draghi, en el tema de las reformas para el mundo del trabajo, no así en las reformas bancarias. Deberemos en las bancarias actuar con guante de seda, no así en las reformas laborales, guante de hierro. Claro. Y ese es el amo del calabozo. ¿Quién abre los billetes, pum, pum, tal, tal? El amo del calabozo. El jefe del dinero, ahora. No sé si mañana será, o lo destituirán, o qué pasará. Bien. Entonces, como os decía, yo veo la situación complicada, pero el no hacer nada, el no querer reflexionar sobre lo que estamos hablando hoy aquí, nos puede situarnos en, pues bueno, no sé si lo he dicho antes, pero lo quiero decir otra vez porque es así, en una situación parecida al infierno de Dante Alighieri. Nos van a adorar allí bien dorados y tal, o sea, no va a ser cualquier cosa, y dirán, joder, este tío, pero cuánto más. No, digo exactamente la verdad, no me echo nada al bolsillo. Yo digo que, por ejemplo,
en un principio, cuando empezó la historia de las elecciones y tal, se hablaban entre 8 y 10.000 millones los que teníamos que abonar. Y ahora ya se están hablando de 28.000 o 30.000. Más algunas cuestiones que están hablando de 4 o 5.000 millones más. Estamos hablando de un monto excesivo, de las costillas de la plusvalía que nosotros generamos. Han salido más de 1/4 de billón de euros para sanear la banca. Pero, ¿qué cojones pasa aquí? Y permitidme que utilice este léxico, pero es que yo algunas veces pienso que por las venas de nuestra clase, que supongo que es las mismas que las que tenemos todos, en algunos casos corre sangre y en otros casos corre horchata, porque si no, no se entiende. ¿Acaso los trabajadores no se han dado cuenta de la situación en la cual se vive? Claro que se han dado cuenta. ¿Qué función tenían que haber hecho los sindicatos para que esto no ocurriera? En vez de permitir que metieran cuestiones que fueran dejando un encefalograma plano para después meter sus ideas, su forma de vida, la visión del mundo, el estado del bienestar, recordar cuando empezaron a meter que los trabajadores estaban en su perfecto derecho de tener 2 residencias, un engaño mortal. Y aquel que tenía la suerte de tener 2 residencias, pues cuando le decía, no, es que la clase obrera, clase obrera, clase media y tal, sin darse cuenta que la clase media es precisamente un invento de la burguesía, un invento de los que nos explotan para vulnerar la teoría marxista. En fin, yo con esto me podría extender más, pero prefiero que, perdón, antes de nada, quisiera que estas jornadas del viernes 6 de mayo en el Centro Cívico Delicias, en la Avenida Navarra, son bastante interesantes. Sería bueno que los que estéis en empresas os cojáis y lo pongáis para que la gente se acerque, porque este es un tema más de los que tenían que estar aireando los sindicatos. Sin embargo, callan. El que calla otorga, y encima que otorga pierde poder. No, o sea que es todo una línea de compendio que viene dirigida a desmontar todo lo que hemos conseguido durante decenios. No se puede permitir, no se puede permitir. En la medida de nuestras posibilidades, hagamos todo lo necesario para tratar de que esto llegue a buen puerto. Lo que hemos estado hablando, si tenemos voluntad, y en todos los foros donde vamos, decimos la necesidad que hay de organizarnos los trabajadores a nivel continental en un sindicato europeo, te podrá decir la burocracia, ya existe la CES. No, la CES no sirve, es un cadáver político, pero así. Yo creo que esto supongo que para los que hemos venido, pues bueno, pues será refrescante, será, no sé si será refrescante, será tocho, será que, en fin. Yo os puedo decir que esto no es nada sencillo analizar la situación de los sindicatos en Occidente, no es nada sencillo, para nada. Evidentemente me habré dejado muchas colas, no de ratón, sino quizá de león o de elefante, pero aquí está, digamos, o así lo entiendo yo, en esta la cuestión política de dónde han ido los sindicatos mayoritarios en toda Europa y qué labor están haciendo ahora. Bien.